Asquiarumaki panatakinitaki hilakuyakanaka mayanpeo kutanitaski aymararu yatintawi chikanchikñataki. Muy buenas noches amigos, amigas, otra vez estamos de vuelta para proseguir con el aprendizaje de la Aymara. Estamos dando principios fundamentales en función al texto ya lanzado en línea. Para esta unidad planteados son los estados físicos o cualidades personales, ¿no? Hakisayi Untanaka es el neologismo creado para determinar este título, ¿no? Son variados las cualidades personales, pueden ser físicas o aptitudes personales que caracteriza a uno, que puede tener más de uno o dos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos léxicos para denominar, ¿no? Liki, que algunos también denominan lonjo, que sería gordo, ¿no? Y su contrario, su antónimo como tuca, flaco. Acá tenemos hachatanza para denominar alto, hiscatanza, pequeño. Chepasaita, que serían las personas erguidas o rectas, at olo o como el jorobado, ¿no? Que tenemos oma, limpio, y su antónimo chihli, sucio. Y así una por una podemos ir revisando, por ejemplo, jaira, cholque, ipi, chiqui, kari, chiqaruni, llaita, chamani, hiskachuyma, qalachuyma, chasca, pajla, lacarara, amuli, que son antónimos de cualidades. Algunas se pueden considerar para unas, otras para otras personas, posiblemente algunas más de unas tengan estas cualidades, ¿no? ¿Cómo describimos en Aymara entonces? ¿Qué preguntas o qué tipo de oraciones utilizamos para la descripción de cualidades personales? Para eso vamos a ingresar en las siguientes preguntas, ¿no? Hakisaya Untanaka, cualidades personales, dice, ¿no? Aquí vamos a agrandar un poco. Aquí estamos, ¿no? Hakisaya Untanaka, dice. Cualidades personales. Acá tenemos 4 preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir alargando un poco para que se noten los 4. Bien, acá tenemos. Para el naya, para el pronombre personal naya, yo, utilizamos la siguiente pregunta, ¿no? Uno se puede preguntar, naya hakun hamatsa, ¿cómo soy yo? Y la pregunta, el receptor obviamente le dirá, humaj, tú, hachatawa, eres grande, alto, ¿no? Tú eres acá. Estamos anotando, en vez del hacha, podemos colocar alto, ¿no? Humaj hachatawa, tú eres alto, ¿no? La segunda persona, para preguntar al receptor, entonces, el emisor pregunta, Huma, ¿no? Huma kun hamatasa, ¿tú cómo eres? Y entonces responderá, ¿no? Nayah hiskatua. Ahí, ¿no? Yo soy, en este caso, hiska estamos traduciendo como pequeño o bajo, ¿no? Dependiendo la estatura, ¿no? Nayah hiskatua. Para tercera persona tenemos planteada otra forma de pregunta para el jupa el, ¿no? Jupa kun jamasa, si queremos saber la cualidad o estado físico de alguien, su descripción física, entonces se usa la pregunta jupa kun jamasa, él o ella cómo es, ¿no? Y entonces quien nos dé la información dirá jupa chikiwa, ¿no? Él o ella es chiki, en este caso estamos viendo inteligente, ¿no? Jupa chikiwa. Puede ir respondiendo otras cualidades personales que hemos revisado al iniciar, ¿no? La cuarta persona, en este caso Hiwasa kun hamatansa, dice, ¿no? Nosotros cómo, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Acá. Entonces, Hiwasa cholketanwa, dice, ¿no? Nosotros somos trabajadores. Si vamos a ir anotando, porque cholke significa trabajador, ¿no? Entonces son las 4 preguntas principales que se utilizan para diferentes pronombres personales. Lo normal que se usa con mayor énfasis son estas 3, porque a veces la reflexión personal entre nosotros mismos se utilizan raras veces, no tanto, pero siguen usándose los 4.
Lo más principal entonces, si uno se pregunta, Nayaja kun Hamatsa, ¿cómo soy yo? Entonces alguien te dirá, Huma Hachatawa, Hiskatawa, Tukatawa y Pitawa, no sé, todo lo que venga a la idea de cualidades personales. Como si alguien es melenuda, entonces dirás acá, ¿no? Conocemos, aquí, melenudo, de cabello, Huma Chaskatawa, ¿no? Entonces dirá, tú eres melenuda, ¿no? Que usa cabello con melenas, ¿no? Quizá acá, Huma kun Hamatasa, tú cómo eres, supongamos que no es melenuda, en este caso alguien es calvo, ¿no? Sin cabello, ¿no? Humaj Ahlat, ¿no? Nayah Ahlat, dirá, yo soy calvo, aquí van a ponerse. Eso es una identificación de cualidad, siempre pueden ser cualidades físicas o cualidades personales que les caracteriza a uno, ¿no? Entonces, principalmente estas son las 4 preguntas para manejar. ¿Cómo funciona entonces acá, no? Acá, por ejemplo, tenemos 3 cualidades personales, cualidades físicas, por ejemplo. Estas son más físicas y estas no tanto, ¿no? Que es más mental, por ejemplo. Acá, Hupag, por ejemplo, la pregunta planteada para esto es, Hupag kun Hamasa, él o ella, ¿cómo es? Entonces anotamos. Hupag, acá, por ejemplo, ¿no? Le anotamos el término que determina para la constitución física, por ejemplo, Hupaglik Iwa, ¿no? Él es gordo. En este otro lado, ¿no? Hupag Tukawa, él es flaco, ¿no? Acá, vamos a notar que es inteligente, sabemos que hace rato, ¿no? Entonces describimos Hupag Chikiwa, ¿no? Ella es inteligente, ¿no? Entonces, así podemos ir describiendo uno tras otro todas las condiciones físicas de cada persona. La estructura que utilizamos para describir tercera persona es Hupa y terminado en wa. Y en esta parte reemplazamos todo lo referente a las cualidades, el léxico que describe la cualidad personal. Bien, entonces para resumir hay 4 tipos de pregunta para cada pronombre personal. Naya, Huma, Hupa, Hiwasa. Y obviamente estas son las preguntas que se utilizan para cada una de ellas, ¿no? Espero les haya servido esta guía. Vamos a seguir continuando con otro tipo de unidades. Espero sus comentarios, también sus preguntas u observaciones para poder ir generando algún debate respecto a esto, porque la Aymara es variante, puede ser distinto hasta las palabras en diferentes regiones, ¿no? Esta unidad se estamos planteando desde la variedad de la Aymara del Sur, hablado desde el sector de La Paz. ¿Ya? Bien, estimados amigos, eso es todo. Nos vemos.